Como resultado de la guerra del opio, China se había convertido en la mayor consumidora del mundo, poniendo en riesgo su propia existencia. Décadas después, señores de la guerra ligados a las sociedades secretas chinas, las tríadas, ocuparían la región del Triángulo Dorado y el Tíbet para producir opio, haciendo que China, de ser la mayor consumidora, también se convirtiera en la mayor exportadora. Es decir, ahora el hechizo se había vuelto contra el hechicero, y el tráfico internacional de drogas, como nunca antes había sucedido, se esparciría por todo el mundo. El Imperio Británico, sin saberlo, había abierto esa caja y creado el crimen organizado internacional. Y cerrar esa caja sería prácticamente imposible. En el video de hoy, vamos a ver cómo el crimen organizado chino crearía el tráfico de drogas a nivel internacional, un factor que desencadenaría el surgimiento de miles de otras organizaciones criminales alrededor del mundo. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. O también suscribirte a nuestro canal de Telegram para estar al tanto de las actualizaciones de aquí del canal. Y también considera compartir el video con todos los que conozcas. El canal es pequeño, así que tu apoyo de esta manera es fundamental para que yo siga trayendo contenido de historia, crimen organizado, inteligencia y geopolítica de verdad, geopolítica genuina aquí para ustedes. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es Geopolítica Mundial. En medio del caos posterior a la guerra del opio en China, el Estado imperial chino estaba fragmentado y debilitado. Y con eso, una serie de fuerzas paralelas al Estado comenzaron a crecer ocupando el papel que debería ser del Estado chino, tales como facciones criminales, sociedades secretas e incluso los generales de las Fuerzas Armadas, que en vez de defender los intereses de la nación china, utilizaban ese poder militar para ventajas propias, los llamados señores de la guerra. Pero en medio de esa confusión de grupos y organizaciones, algunas se destacaron, en especial las tríadas chinas, que es complicado decir que serían facciones criminales debido a algunas de sus características, siendo más correcto llamarlas sociedades secretas, aunque en esa época no eran nada secretas ni siquiera discretas. La historia de las tríadas chinas es compleja, con varias teorías e interpretaciones diferentes sobre su origen y desarrollo. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que las tríadas surgieron en el siglo XVII como un movimiento de resistencia contra la invasión manchú en China. Esos cuentos de que ellos serían de la antigüedad, que es muy común en las películas, son prácticamente fantasía y no tienen fundamento científico. Por lo tanto, de acuerdo con la información más antigua que llegó a Occidente, las tríadas chinas tenían en un primer momento muchas similitudes con la masonería occidental, aunque son distintas en sus propias tradiciones, ceremonias y simbolismo. Y eso llevó a diplomáticos británicos y oficiales militares como Herbert Giles y William Stanton, o incluso a sacerdotes europeos como John Mallory Ward, a equivocadamente pensar que esas similitudes significaban que tendrían el mismo origen que la masonería. Hecho que en algunas décadas se demostraría falso, siendo mera coincidencia algunos aspectos y error de traducción en otros. De acuerdo con William Stanton, el origen de las tríadas puede rastrearse hasta los líderes sobrevivientes de la dinastía Ming, que se refugiaron en un monasterio en las montañas para escapar de los manchúes. Después de sucesivas batallas contra los manchúes, estos monjes sobrevivientes fundaron la Asociación del Cielo y la Tierra, o Chang'e-hui en chino, la primera facción de las tríadas. Esa organización estaba enfocada en la resistencia contra la opresión de los oficiales manchúes. De cualquier forma, las tríadas chinas se hicieron conocidas como organizaciones criminales con el paso del tiempo, involucrándose cada vez más en actividades ilegales como el tráfico de drogas, juegos de azar, prostitución y contrabando de personas. Y paralelamente a eso, esas sociedades secretas también fueron responsables de acciones altruistas y de ayuda mutua entre sus miembros, como ofrecer ayuda financiera y apoyo a las comunidades donde vivían sus miembros. Uno de los efectos de la guerra del opio, como vimos en el video anterior, fue la pobreza extrema y la guerra, y con eso la huida de millones de chinos fuera de China. Esos millones de chinos pobres y desesperados serían vistos por el Imperio Británico como una nueva oportunidad,
una mano de obra barata que podría trabajar para el imperio en la construcción de infraestructura en el sudeste asiático. Otros chinos, sin embargo, se aventuraron más lejos, incluso en la costa oeste de los Estados Unidos, en pleno período de la fiebre del oeste, el viejo oeste, donde inundarían las ciudades de San Francisco y Los Ángeles y serían los responsables de la construcción civil, trabajar en las minas y la construcción de los ferrocarriles que conectaron California con el resto del país. Y no solo ahí, sino también en Nueva York, donde trabajarían en fábricas textiles, así como en Londres y otras ciudades alrededor del mundo. La comunidad china se destacaba por ser eficiente en su trabajo, disciplinada, dedicada y principalmente muy barata. Esto inevitablemente conduciría a choques culturales y económicos con las poblaciones nativas. En algunos casos incluso violentos, como la masacre de Rock Springs, donde mineros locales inconformes con la presencia de la mano de obra barata china masacraron a la pequeña comunidad local. Este factor hacía que los chinos se encerraran en sus barrios para poder protegerse contra la agresión, tanto de los nativos como de otros grupos de inmigrantes e incluso de las autoridades, formando así los famosos barrios chinos. Y en esos barrios las policías locales de las ciudades generalmente evitaban entrar. Y esto daría lugar a otra organización secreta que eventualmente organizaría estos barrios, los llamados tongs. Entonces la situación era la siguiente. En China y el sudeste asiático, grupos de tríadas controlaban el bajo mundo. En otros continentes, en los barrios chinos estaban los tongs. Estas organizaciones no eran una sola cosa y ni siquiera tenían liderazgos centralizados. Cada región tenía su propia facción y eso hacía prácticamente imposible para las autoridades de la época combatir a estas organizaciones. De hecho, en algunos casos, las autoridades incluso toleraban y llegaban a hacer acuerdos con los grupos de tríadas y de tongs. Por ejemplo, las autoridades británicas en Malasia no podían comunicarse ni coordinarse con estas poblaciones de chinos que habían emigrado debido a la barrera del idioma y la cultura, y frecuentemente había rebeliones entre estas comunidades chinas. Así que los líderes de las tríadas eran aceptados a regañadientes, ya que podían controlar esas rebeliones y además lograban coordinar a los trabajadores chinos para los trabajos en los ferrocarriles, industrias, granjas y donde quiera que fueran necesarios. Es decir, los líderes de las tríadas, aunque desafiaban a las autoridades coloniales europeas con su tráfico de drogas, al menos lograban mantener la paz y la estabilidad y hacían que los trabajadores chinos siguieran trabajando. En otras palabras, era un mal necesario a los ojos de las autoridades coloniales. Pero las redes de conexiones de las tríadas iban mucho más allá. Estaban esparcidos por toda China y por todas las colonias europeas en Asia, ya fuera en Malasia, Hong Kong y Birmania con los ingleses, Macao con los portugueses, Indonesia con los holandeses, Filipinas con los españoles o Indochina con los franceses, no importaba. Los líderes de las tríadas iban adquiriendo cada vez más riqueza y poder. Esto ocurría en paralelo al poder de las potencias europeas, que se debatían entre combatir el crimen organizado y, con ello, arriesgarse a que millones de chinos se rebelaran o tolerarlos para mantener la paz. El imperialismo europeo en Asia se había creado dos monstruos que los europeos no sabían cómo contener. En público, el naciente imperio japonés, y en el submundo, de forma invisible, el crimen organizado chino. Y esto empeoraría en 1911 con el colapso de la dinastía Qin, el fin del imperio chino y el surgimiento de la República de China. Un episodio incluso que demuestra la fuerza de las tríadas chinas. Sun Yat-sen, el padre de la República de China, venerado hoy tanto por la China continental y el Partido Comunista Chino, como también en Taiwán, era un fuerte defensor de reformas políticas en China. Inspirado por el modelo de democracia igualitario de los Estados Unidos, Sun Yat-sen tenía la ambición de transformar el imperio chino en una especie de Estados Unidos de China. Sun tendría su primer intento de revolución en 1895 con la primera insurgencia en Guangzhou.
Sin embargo, con su fracaso, Sun se convierte en el enemigo número uno del Imperio chino y huye apresuradamente fuera de China, yendo hacia Inglaterra, donde fue capturado eventualmente por los espías chinos y mantenido prisionero en la embajada china en Londres, siendo liberado solo después de negociaciones con representantes del gobierno inglés. De cualquier forma, Sun sabía que era cuestión de tiempo hasta que fuera arrestado o asesinado. Entonces huyó nuevamente, ahora hacia Canadá, pero no sirvió de nada, ya que los espías chinos seguían tras su pista. Y entonces decidió ir a Japón, donde la presencia china era contenida por las autoridades japonesas. ¿Y quién coordinó la fuga de Sun Yat-sen y lo ayudó a llevar dinero para sus campañas contra la dinastía Qin en China? Las tríadas chinas, de las cuales Sun Yat-sen formaba parte. Así quedaba claro que las tríadas chinas no eran simplemente una organización criminal involucrada en el tráfico de drogas, sino que, más allá de eso, las tríadas eran organizaciones secretas que querían manipular el futuro de China. Además, en Japón, Sun Yat-sen fue protegido y ayudado por Toten Miyazaki, un filósofo japonés vinculado al servicio de espionaje del Imperio japonés y a sociedades secretas japonesas, que veían en Sun Yat-sen la manera de debilitar a China. Pero eso es tema para otro video. De vuelta a Sun Yat-sen, con el dinero recaudado por esas organizaciones y por los inmigrantes chinos fuera de China, y con los contactos de las tríadas infiltrados en el gobierno chino, Sun Yat-sen finalmente decidió regresar a China. Y para evitar ser arrestado, fue recibido y escoltado por miles de miembros de las tríadas chinas, sin dejar que ninguna autoridad del gobierno se acercara a él para matarlo o arrestarlo. Así comenzó la Revolución China de 1911 que mencioné, que sin la ayuda de las tríadas jamás habría sucedido como sucedió. Después de la muerte de Sun en 1925, el nuevo gobierno de Chiang Kai-shek enfrentó enormes dificultades para gobernar efectivamente el país, que cada vez más estaba sumido en el desorden político. Así, la sociedad secreta llamada Banda Verde, de la cual Chiang Kai-shek era miembro, emergió como una poderosa organización que actuaba a favor del gobierno nacionalista contra los movimientos comunistas. Además, la Banda Verde, que estaba vinculada a las tríadas, fue la primera organización en involucrarse en la producción y distribución de drogas modernas, como la morfina y la heroína. Y esto fue un paso nuevo y profundo en el tráfico internacional de drogas, ya que representaba una escalada sobre el tráfico de opio. La morfina llegó a China a principios del siglo, siendo fabricada a partir del opio y traída por Europa, Estados Unidos y Japón. Inicialmente se usaba como remedio para disminuir la dependencia de los adictos al opio, pero con el tiempo se descubrió que era aún más adictiva que el propio opio. Y la heroína, por su parte, fue inventada por los británicos en 1874 y aunque fue considerada peligrosa, terminó siendo comercializada como un medicamento popular en Estados Unidos y Europa. Cuando se impusieron restricciones sobre la importación y fabricación de heroína en esos países, la producción entonces se trasladó a China, donde las sociedades secretas comenzaron a fabricarla en laboratorios clandestinos en Shanghái y Tianjin, y que después, a través de las redes internacionales de las organizaciones criminales chinas, la distribuyeron globalmente. Como mencioné hace un momento, los barrios chinos eran zonas chinas a las que la policía evitaba entrar por desprecio hacia los chinos. Y por lo tanto, esos barrios terminaron convirtiéndose en los puntos de venta y distribución de la heroína que era revendida a las más diversas organizaciones criminales. En Europa, la droga se vendía a sindicatos del crimen europeos, como la mafia en el sur de Italia, la Unión Corsa en Francia, pandillas de Londres en Inglaterra, los Hingvereni en Alemania, mientras que en Estados Unidos, con clanes irlandeses, con la mafia judía y con la mafia italiana, los barrios chinos literalmente eran centros de distribución de heroína. Si el Imperio Británico y la Compañía de las Indias Orientales, 50 años antes, habían vuelto adictos a los chinos al opio, eso ahora había causado el efecto no deseado de que facciones criminales chinas devolvieran la heroína, mucho más poderosa que el opio para europeos y estadounidenses.
con la explosión del tráfico de drogas y presionados por sectores conservadores y religiosos estadounidenses que protestaban contra la interferencia americana en los asuntos chinos y atacaban la inmoralidad de lo que había sucedido en la Guerra del Opio, el gobierno de los Estados Unidos se sintió obligado a presionar a los europeos y al gobierno chino para criminalizar el tráfico de drogas. Pero de cualquier forma ahora era tarde. Al final de cuentas, los traficantes en China ya no eran ciudadanos de segunda clase escondidos, sino parte del propio sistema de poder y economía republicano, sobre todo en la ya mencionada Banda Verde. La relación del gobierno republicano chino con el crimen organizado no era solo de corrupción. Ellos eran una parte importante del financiamiento de la guerra del Kuomintang contra los comunistas al norte y contra los japoneses al noreste de China. Además, al no tener una agencia de espionaje propiamente dicha, quienes realizaban el trabajo de espionaje y asesinatos estratégicos eran los traficantes de drogas, piratas de los mares del sur de China, prostitutas y ladrones. Y todos ellos coordinados y dirigidos por el oscuro teniente general del Kuomintang y mano derecha de Chiang Kai-shek, el general Dai Li, una de las figuras más poderosas y oscuras que han existido en la historia de todo el submundo. De cualquier manera, ahora estaba establecida la red internacional de tráfico de heroína con puntos de distribución en América del Norte, Europa y el sudeste asiático. La primera institución verdaderamente transnacional y global, pero que ahora tomaría forma empresarial a un nivel más profesional de lo que jamás se podría imaginar en una organización criminal. No es casualidad que en el país más empresarial del mundo, Estados Unidos, que en ese momento, en el cambio del siglo XIX al XX, era un verdadero caos de inmigrantes de varios lugares del mundo, y ahora la situación iba a alcanzar niveles sin precedentes, ya que la mafia ítalo-estadounidense y la judía se unirían para dominar el submundo y los bastidores de la política en Estados Unidos. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video de la serie La historia del crimen organizado. Gracias a todos, espero que les haya gustado y si fue así dejen su like y compartan el video con todos los que conozcan. Y un hiper super mega gracias a los miembros del canal. Este canal es pequeño, así que su monetización es baja y solo puedo seguir trayendo contenido de geopolítica e historia para ustedes. Gracias a los miembros que contribuyen mucho al canal. Si te gusta el canal, considera hacerte miembro. Tendrás acceso a transmisiones en vivo exclusivas y a los cursos que estoy subiendo gradualmente para los miembros. Pero si no puedes hacerte miembro, no hay problema, comparte el video con todos los que conozcas. Eso ayuda mucho más de lo que te imaginas. Gracias a todos, un abrazo y hasta el próximo video.